el 4 de julio de 1969, en Vallejo, California. Una salida nocturna aparentemente tranquila en automóvil entre dos adolescentes, Michael Mayo y Darlene Ferrin, termina de forma brutal cuando un desconocido les dispara en repetidas ocasiones. Más tarde, el asesino llama a la policía para describir el crimen y confesar que también cometió otro asesinato el año anterior. 4 semanas después, en San Francisco, un caricaturista llamado Robert Graysmith prepara a su hijo para ir a la escuela y luego se dirige a su trabajo en el San Francisco Chronicle. Durante una reunión editorial, el editor Templeton Peck recibe una carta del asesino. En ella, el criminal exige que una parte de un cifrado sea publicada en la portada antes del 1 de agosto. Afirma haber enviado las otras 2 partes a los editores del Vallejo Times Herald y del San Francisco Examiner, advirtiendo que, si no se cumple su demanda, cometerá una serie de asesinatos esa misma noche. La junta editorial debate el contenido de la carta mientras Robert copia discretamente el código. El reportero de Nota Roja, Paul Avery, es enviado a confirmar el incidente ocurrido en Vallejo, y Robert es apartado para que continúe con sus ilustraciones. El sargento Jack Mullanax confirma el crimen y Paul informa que Michael sobrevivió al ataque, mientras que Darlene murió. Los detalles de la carta coinciden exactamente con el informe policial. Tanto el Times Herald como el Examiner aceptan publicar la historia, aunque no en primera plana. Al Hyman, uno de los editores, argumenta que el Chronicle debería llevar la portada para no cargar con la responsabilidad moral si ocurren más asesinatos. Robert intenta mostrar sus ideas a Charles Theriot, pero es ignorado por Templeton. Más tarde, Charles accede a publicar el cifrado en la página 4. Paul bromea sobre quién logrará descifrar el código primero, mientras Robert comenta en voz baja que el asesino jamás revelaría su nombre de manera tan directa, aunque Paul no le da importancia. Al mismo tiempo, el FBI y la CIA comienzan a analizar el mensaje cifrado. 3 días después, Paul entrega a Robert el código resuelto por un maestro de historia, Donald Harden, y su esposa Betty Harden. Robert lo lee con facilidad y se concentra en el anagrama que aparece al final. Poco después, Templeton muestra a Paul otra carta del asesino en la que describe con detalle una escena del crimen y se identifica por primera vez como el asesino del Zodiaco. 1 mes y medio después, en Napa, el Zodiaco ataca nuevamente. Amarra a Brian Hartnell y Cecelia Shepard, una pareja que se encontraba en un parque. Les roba dinero y las llaves del automóvil, y luego los apuñala repetidamente. Más tarde, el vehículo es encontrado con una inscripción que incluye el símbolo del zodiaco, la fecha y el arma utilizada. Como en ocasiones anteriores, el criminal informa del ataque a la policía. El hombre sobrevive, mientras que la mujer muere, lo que refuerza un patrón inquietante. Robert logra descifrar el anagrama restante y se lo muestra a Hyman y a Paul. 2 semanas después, se decreta un toque de queda en varios condados. Poco tiempo después, ocurre otro asesinato. Un taxista es ejecutado. Un testigo llama a la policía, pero el asesino logra escapar antes de que lleguen las patrullas. Los detectives de San Francisco, Dave Toschi, y su compañero Bill Armstrong acuden a la escena. La víctima es Paul Stine, quien recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza. Su billetera y llaves han desaparecido. En el lugar se encuentran sangre, guantes y un único casquillo, calibre 9 milímetros. Unos niños que observaron desde una ventana cercana describen al sospechoso como un hombre blanco, con gafas, corte militar y chaqueta oscura. 3 días después, el Chronicle recibe otra carta del Zodiaco que incluye un fragmento ensangrentado de la camisa del taxista. El asesino se burla de la policía por no haberlo capturado y afirma que estaban distraídos persiguiendo motociclistas. Dave y Bill participan en una reunión editorial. Examinan la camisa y confirman que el Zodiaco también se atribuye los asesinatos de Vallejo y Napa. Robert intenta intervenir, pero vuelve a ser ignorado. Dave nota su comentario y se le muestra la parte de la carta donde el asesino amenaza con disparar contra un autobús escolar y matar a los niños al bajar. Dave ordena tomar huellas de descarte a todo el personal antes de asegurar la carta como evidencia. Paul lo sigue al salir y pregunta por un posible sospechoso del caso del taxi,
y Dave admite que existe una huella parcial, aunque aclara que no es información publicable. Robert escucha la conversación y comparte su teoría sobre un nuevo código enviado por el asesino, pero Paul la descarta. En una reunión posterior, Charles anuncia que publicarán la carta con la cooperación del SFPD, omitiendo la amenaza contra el autobús escolar para evitar el pánico público. A la mañana siguiente, Robert espera con su hijo el autobús escolar, pero decide llevarlo él mismo en automóvil en el último momento, influido por la gravedad de la amenaza. 10 horas después, en Sacramento, la carta es analizada por el jefe examinador Sherwood Morrill en la Oficina de Identificación Criminal, pero Dave es expulsado de la sala por hacer demasiadas preguntas. En el pasillo, Bill le informa que deberán hacer pública la amenaza del autobús escolar. Dave considera que esto tendrá consecuencias negativas, pero Bill señala que la situación ya es grave. Más tarde esa noche, las noticias informan que el Zodiaco ha trasladado su actividad a San Francisco y que sus amenazas han sido confirmadas por el Departamento de Policía. 12 horas después, el jefe de detectives informa a Dave que se realizará una conferencia de prensa. Dave señala que esperan un avance importante, ya que han recibido numerosas llamadas de ciudadanos reportando posibles sospechosos. Para ese momento, el miedo se ha extendido entre los padres por la seguridad de sus hijos. Bill contacta a Jack para organizar una reunión con Michael Mayo, el sobreviviente y única persona que vio al Zodiaco sin máscara. Sin embargo, Michael ha desaparecido desde que salió del hospital. Bill solicita la información recopilada, así como huellas y muestras de escritura. Jack le indica que se comunique con el capitán Ken Narlow, quien informa que solo cuentan con huellas de botas de estilo militar, vendidas exclusivamente en tiendas PX, lo que sugiere que el sospechoso podría tener vínculo con el ejército. Bill solicita fotografías del sospechoso, y Ken pide a cambio los documentos de escritura. Bill vuelve a hablar con Jack, quien le indica que coordine también con la oficina del sheriff del condado de Solano, ya que los primeros adolescentes asesinados en Navidad provenían de esa zona. 2 agentes informan que vieron al sospechoso la noche del asesinato del taxista, pero inicialmente lo describieron como un hombre afroamericano, por lo que lo dejaron pasar. Bill les pide reunirse con un dibujante forense para elaborar un nuevo retrato compuesto. En el Chronicle, Robert comenta con Paul la teoría del agua, señalando que todos los ataques ocurrieron cerca de cuerpos de agua. Paul no considera útil ese enfoque, ya que los crímenes se han cometido en 4 condados distintos, y no se ha obtenido ni una sola huella utilizable en las primeras escenas, ni en las cartas. Mientras tanto, Dave y Bill continúan intentando ordenar las piezas del caso. Paul observa que las primeras víctimas, David Faraday y Betty Lou Jensen, murieron ambos, pero desde entonces el asesino solo ha logrado matar a las mujeres. Bill también nota este patrón, y Dave señala que casi todas las víctimas eran parejas en lugares apartados, con la única excepción de Paul Stine. Robert señala este detalle a Paul, y Dave comprende que el Zodiaco ha comenzado a romper su patrón. 2 días después, Dave recibe una llamada informándole que alguien que afirma ser el Zodiaco se comunicó con el Departamento de Policía de Oakland, asegurando que llamará en 3 horas al programa matutino de Jim Dunbar. El individuo solicita específicamente la presencia del abogado Melvin Belli para aconsejarlo. Dave y Bill llevan a Melvin a una reunión y le piden que mantenga al Zodiaco hablando el mayor tiempo posible, con la intención de convencerlo de reunirse en algún lugar público, preferiblemente en la iglesia de Old St. Mary's, en Chinatown. El objetivo es que la llamada dure al menos 15 minutos para poder rastrearla. El programa comienza y pocos minutos después el Zodiaco llama. Durante la transmisión afirma que su verdadero nombre es Sam y solicita reunirse con Melvin en la cima del Hotel Fairmont, asegurando que, de no hacerlo, se lanzará al vacío. Melvin intenta prolongar la conversación, pero Sam cuelga abruptamente. Aún en transmisión, Jim Dunbar admite que la llamada no está siendo rastreada, lo que provoca que Sam vuelva a llamar de inmediato. Esta vez habla de fuertes dolores de cabeza y de su miedo a la cámara de gas. Melvin continúa siguiéndole el juego, pero un grito repentino al otro lado de la línea alarma a todos los presentes.
Sam afirma que el grito fue causado por su dolor y amenaza con asesinar niños. Melvin propone reunirse en la iglesia, pero Sam se niega y sugiere encontrarse frente a St. Vincent de Paul, en Daly City, a las 10:30 de la noche. El lugar se llena rápidamente de policías y reporteros, y Melvin también llega al sitio. Dave reproduce la grabación para Brian Hartnell, quien considera que no se trata del Zodiaco, ya que la voz suena demasiado joven. Bill confirma poco después que la llamada fue rastreada hasta una institución psiquiátrica. 2 semanas y media más tarde, el Chronicle recibe otra carta del Zodiaco en la que se burla de la policía por el espectáculo montado. En la carta afirma que cambiará su patrón de ataques e incluye un nuevo código junto con instrucciones detalladas para un experimento científico destinado a construir una bomba. Dave propone contactar al ejército para verificar si el dispositivo descrito sería funcional. Mientras tanto, Paul invita a Robert a tomar algo. En un bar, Robert le explica cómo funciona el nuevo código y le muestra un libro que encontró titulado The Zodiac Alphabet. Paul se pregunta qué es lo que Robert espera obtener con toda esta investigación, dejando a Robert confundido. De regreso en casa, Dave llama a Bill para comentar que la carta menciona un sótano, algo poco común en California. Bill coincide y se compromete a pedir a los planificadores urbanos de Vallejo y Napa que revisen esa posibilidad. 1 mes y medio después, Melvin Belli recibe una carta del Zodiaco, deseándole feliz Navidad y pidiéndole ayuda. En ella, el asesino admite que tiene dificultades para contenerse y sugiere que pronto podría sumar a su 9ª y 10ª víctimas. La carta fue enviada directamente al domicilio de Melvin. Él contacta a Dave y Bill, aunque ya ha informado al Chronicle, convencido de que el público tiene derecho a saber. Melvin explica que la carta llegó mientras él se encontraba fuera la semana anterior y revela que el Zodiaco intentó comunicarse varias veces con su casa, llegando a hablar con su ama de llaves sin dejar un número de contacto. Bill visita a la empleada doméstica, mientras Melvin comenta a Dave que el asesinato podría ser, para el Zodiaco, una forma distorsionada de compasión. Dave considera que podría tratarse simplemente de una inclinación innata o de un deseo constante de atención. 2 meses y medio después, en la carretera 132 cerca de Modesto, California, una mujer que conduce con su bebé es detenida por un desconocido que le advierte que la llanta trasera derecha está floja. El hombre la ayuda a ajustarla y se marcha. Poco después, la llanta se desprende. El sujeto regresa y le ofrece llevarla a una estación de servicio. Sin muchas opciones y en plena oscuridad, la mujer acepta. Cargando a su hijo, el trayecto se vuelve aterrador cuando el hombre amenaza con arrojar al bebé por la ventana antes de matarla. Afortunadamente, la mujer logra escapar y detiene a un automóvil que pasa por la zona. Otras personas también se detienen para ayudarla mientras ella llora desconsolada. Por precaución, había escondido al bebé entre los arbustos en caso de que el hombre regresara. La historia aparece en los periódicos y 30 días después, el Zodiaco envía una serie de nuevas cartas al Chronicle. Un mapa acompañado de un código revela el lugar donde asegura haber colocado una bomba, dando como plazo hasta el otoño siguiente para que sea desenterrada. 4 semanas más tarde, el Zodiaco manda otra carta, molesto porque la gente no está siguiendo su petición previa de usar botones con su símbolo. Afirma tener una nueva lista de objetivos y amenaza con comenzar con la mujer del incidente, Kathleen Jones, y su bebé. Paul le explica a Robert que la policía desea retrasar la publicación de la carta para observar la reacción del Zodiaco. Hasta ese momento, ha enviado 4 cartas en 3 meses, y la más reciente es la primera en mencionar a Kathleen. Paul le muestra a Robert la carta junto con el artículo periodístico que cubre el caso. Todo lo que el Zodiaco describe en la carta ya había aparecido previamente en la prensa, tal como ocurrió antes con el caso de un policía herido. Paul concluye que el Zodiaco no cometió ese ataque y simplemente se atribuyó el hecho para obtener atención mediática. También le explica a Robert que el símbolo del Zodiaco fue tomado de un anuncio de relojes, el único lugar donde la palabra Zodiac y el símbolo aparecían juntos antes de las cartas. Aunque el asesino afirma haber matado a 13 personas, Paul señala que solo 5 casos están confirmados.
2 semanas y media después, la alcaldesa de Vallejo, Florence Douglass, quien además aspira a la gubernatura, aparece en televisión hablando sobre la captura del asesino de Darlene. Mientras tanto, Paul encuentra en su correo de oficina un fragmento de tela ensangrentada, lo que lo vuelve paranoico. Comparte el hallazgo con Dave en una reunión privada, y Dave le recuerda que en uno de sus artículos, Paul describió al Zodiaco como homosexual. A raíz de esto, Paul solicita portar un arma. Más tarde, Paul y Robert visitan un campo de tiro, donde Paul practica disparando mientras Robert lee un artículo sobre la amenaza recibida. Paul comenta que ha estado recibiendo pistas y menciona a un hombre en Riverside, con quien planea reunirse esa misma noche. Robert tiene una cita con una mujer llamada Melanie y le comenta lo de la reunión. Ella considera que es peligroso, ya que se basa en una llamada anónima y podría tratarse del propio Zodiaco, pero Robert la tranquiliza señalando que Paul va armado. Aún así, con dudas persistentes, Robert llama a la esposa de Paul para preguntarle si ha sabido algo de él. Melanie regresa a casa de Robert para esperar noticias. Finalmente, Paul llama con nueva información. A la mañana siguiente, las noticias informan que Paul ha descubierto nuevas pruebas relacionadas con el único homicidio sin resolver en la historia del condado de Riverside, un asesinato ocurrido en el sur de California en 1966, que él cree que fue el primer crimen del Zodiaco. En televisión, Paul explica que el asesino de Riverside envió cartas a la prensa que él mismo analizó en la oficina de documentos cuestionados y que la escritura coincide con la del Zodiaco. Dave y Bill se muestran molestos por no haber sido informados antes. 2 horas más tarde, en Riverside, Dave se reúne con el inspector Ken Narlow y Mel Nicolai del Departamento de Justicia. Revisan las cartas y otras pruebas, pero el inspector duda que el caso esté relacionado con el Zodiaco, ya que cuentan con un sospechoso distinto, aunque sin pruebas concluyentes. Afuera, Dave confronta a Paul con enojo por sus acciones, que han provocado un pánico generalizado. Existe la posibilidad de que el responsable no sea realmente el Zodiaco. A partir de ese momento, la estación comienza a recibir múltiples llamadas de personas que aseguran ser el asesino o conocerlo, todas aportando pistas falsas que solo entorpecen la investigación. 8 meses después, en Torrance, Bill entrevista a un hombre llamado Don Cheney, quien afirma que el Zodiaco es Arthur Lake Allen, un antiguo compañero de trabajo que fue despedido de una escuela. De forma inquietante, todo lo que Cheney relata coincide con el comportamiento y los hechos atribuidos al Zodiaco. De regreso en la oficina, Dave no queda del todo convencido, pero Bill decide investigar los antecedentes de Arthur. Obtienen muestras de escritura, aunque los resultados no son concluyentes. Dave también revela que Arthur fue despedido por conducta inapropiada con niños. Más tarde, Bill descubre que Arthur es ambidiestro, lo que podría explicar las inconsistencias en su escritura. Dave y Bill informan de todo al jefe, quien autoriza una visita formal al sospechoso. Al día siguiente, durante un rodeo, Dave, Bill y Jack visitan a Arthur en su lugar de trabajo. Arthur asegura que ya habló con alguien de Vallejo, aunque no recuerda el nombre, e insiste en que lo llamen Lee en lugar de Arthur. Hace comentarios extraños, menciona a un vecino, cuchillos ensangrentados en su automóvil y admite que estuvo en el sur de California durante el primer asesinato. Cuando se le pregunta por su despido, niega ser el Zodiaco y añade que, incluso si lo fuera, no lo admitiría. Dave observa el reloj que lleva puesto y nota que es de la marca Zodiac. Arthur también habla del libro The Most Dangerous Game, cuya idea central es que el ser humano es la presa más peligrosa. 16 horas después, los detectives visitan al hermano y a la esposa de Arthur, quienes confirman varios de esos detalles. Su esposa señala un error ortográfico en una carta del Zodiaco que coincide con uno cometido por Arthur en una tarjeta navideña que envió tiempo atrás. Dave informa de esto en la oficina y deciden esperar a que la esposa encuentre la tarjeta antes de solicitar una orden de cateo. Más tarde, Robert encuentra a Paul inconsciente dentro de su automóvil y reflexiona con él sobre el momento en que suelen llegar las cartas del Zodiaco. Sin embargo, la prueba de escritura con la mano izquierda de Arthur resulta negativa.
Jack informa a Dave que no se pudo obtener una orden, ya que el fiscal considera que no hay pruebas suficientes. Otro callejón sin salida. Un año después, Paul escribe al Departamento de Justicia, solicitando hacerse cargo de la investigación del Zodiaco. Templeton lo reprende duramente por ello y amenaza con despedirlo, sugiriéndole buscar un nuevo rumbo profesional. El 7 de septiembre, Bill visita nuevamente a la cuñada de Arthur, quien revela que en el pasado intentaron que Arthur recibiera ayuda de una trabajadora social, a la que solo acudió un par de veces. Ella volvió a verlo recientemente, por primera vez en 9 meses, y visitó a la trabajadora social para preguntarle si Arthur era capaz de cometer un asesinato. La respuesta fue afirmativa. Arthur ahora estudia en Santa Rosa y vive en una casa rodante. Se realiza una llamada detallada con el fiscal y el jefe de policía. Dave y Bill exponen todas las pruebas recopiladas. Finalmente, el fiscal se convence y acepta solicitar una orden. El 14 de septiembre, Dave y Bill acuden al tráiler de Arthur con la orden judicial, pero él no se encuentra allí. Aún así, registran el lugar y encuentran objetos que coinciden con el perfil del Zodiaco, incluido un revólver. Sin embargo, las pruebas de escritura realizadas con ambas manos resultan negativas. No hay coincidencia. Ni las huellas ni la escritura coinciden. Todo indica que Arthur no es el Zodiaco. Tiempo después, Dave se toma un descanso y va al cine, sin estar preparado para descubrir que la película proyectada trata precisamente sobre el Zodiaco. 4 años más tarde, Robert se presenta ante Duffy Jennings, el nuevo reportero de nota roja del Chronicle. Esa misma noche, Bill le dice a Dave que dejará la división de homicidios, cansado de estar siempre de guardia y deseoso de ver crecer a sus hijos. Al día siguiente, Robert, ahora casado con Melanie, visita a Paul, quien ha caído profundamente en el alcoholismo. Robert le sugiere escribir un libro sobre el Zodiaco, pero Paul lo rechaza, señalando que han pasado 4 años y que Robert debería dejar el tema atrás. Decepcionado, Robert se marcha. En casa, miente a Melanie diciendo que estuvo en la biblioteca, lo que despierta sus sospechas. El 11 de octubre, Robert visita a Dave y lo invita a almorzar. Lleva consigo libros sobre cifrados y le muestra registros que encontró sobre préstamos faltantes en bibliotecas, lo que sugiere que alguien eliminó deliberadamente su rastro. Esto despierta el interés de Dave. Aunque no puede hablar oficialmente del caso, le insinúa que debería visitar a Ken. Robert se reúne con Ken, quien lo remite a Jack. Tras insistir y mencionar a Dave, Jack finalmente lo conduce a una bodega, donde se guardan archivos antiguos. Después de horas revisando cajas, Robert corre al Chronicle y comienza a organizar todo lo que ha descubierto. Más tarde se reúne con Dave y le expone sus hallazgos sobre Darlene y el Zodiaco. Robert cree que Darlene conocía personalmente al asesino y añade que la familia de ella recibió una llamada 90 minutos después de su muerte, en la que solo se escuchaba una respiración pesada. Dave queda impresionado y le sugiere de forma indirecta que hable con Melvin, la única otra persona que recibió llamadas directas del Zodiaco. A la mañana siguiente, Robert visita la casa de Melvin, pero solo encuentra a la ama de llaves. Ella le cuenta que durante la llamada el Zodiaco dijo que era su cumpleaños y que mataría ese mismo día. Robert confirma la fecha en que Melvin viajó esa Navidad y llama a Dave, quien lo remite directamente con Melvin. Melvin considera que Robert sigue una pista equivocada, ya que el Zodiaco no cometió asesinatos en esas fechas. De regreso en casa, Melanie le informa a Robert que Sherwood Morrill ha llamado para concertar una reunión y lo confronta por el artículo del Chronicle que sugiere que está escribiendo sobre el Zodiaco. Ella se muestra molesta y le advierte que el asesino lee el periódico. En ese momento, Robert recibe una llamada de un desconocido que asegura que el Zodiaco está obsesionado con el cine y graba sus asesinatos. Afirma que su amigo, Bob Vaughn, almacena sin saberlo rollos de película para el Zodiaco. Antes de colgar, le da el supuesto nombre real del asesino, Rick Marshall. A la mañana siguiente, Robert se reúne con Sherwood, quien revela que un hombre llamado Wallace Penny se presentó en su casa un mes antes e identificó a Rick Marshall como el Zodiaco. Robert confirma que Penny le contó lo mismo. Sherwood admite que nunca se comparó formalmente la escritura de Rick. De regreso en casa, Robert recibe otra llamada.
pero solo escucha una respiración pesada, lo que confirma que ha atraído una atención peligrosa. Al día siguiente, Robert visita a Ken y le habla de Rick. Ken le confiesa que Rick siempre ha sido su sospechoso favorito. Las huellas de Rick no coincidían con las encontradas en el taxi de Paul Stine, pero Ken señala que se hallaron guantes en la escena, lo que pone en duda la validez de las huellas. La policía de San Francisco encontró un cartel escrito a mano en la ventana de Rick, pero lo descartó porque no coincidía con la escritura del Zodiaco. Robert cuestiona cómo sabían que Rick escribió el cartel, una duda que Ken también había tenido. Rick había servido en la Marina. Tenía entrenamiento en códigos y trabajaba como proyeccionista en un cine de películas mudas. Para obtener muestras de su escritura, Robert contacta a Sherwood y consigue el número de Penny. Llama a Penny y obtiene una muestra que entrega a Sherwood. Tras un análisis detallado, Sherwood admite que es la coincidencia más cercana que ha visto jamás, aunque la letra K presenta una diferencia. El 25 de abril, Dave recibe una llamada informándole que el Zodiaco ha enviado una carta en la que lo menciona directamente. En la estación le muestran la carta y es apartado por el jefe y por asuntos internos. Más tarde, Robert observa un reporte en las noticias sobre la carta, en el que se acusa a Dave de haberla falsificado él mismo. Un autor reconocido, M.P. Inman, incluso afirma públicamente que Dave escribió la carta del Zodiaco para generar notoriedad. Robert llama a la casa de Dave y es atendido por su esposa, quien le revela que Dave ha sido degradado de la división de homicidios. A la mañana siguiente, Robert se acerca a Dave para pedirle ayuda para localizar a Linda Ferrin, la hermana de Darlene. Dave reacciona con enojo, se niega rotundamente y le advierte a Robert que deje de llamarlo antes de marcharse. Aún así, Robert no detiene su investigación. Continúa revisando archivos de forma obsesiva e incluso involucra a sus hijos para que lo ayuden, lo que comienza a deteriorar seriamente su matrimonio. El 9 de agosto, Robert logra descifrar el último criptograma del Zodiaco y aparece en televisión hablando del hallazgo. En casa, Melanie se muestra molesta por su exposición pública, temiendo que el Zodiaco pueda ir tras él, aunque Robert considera exageradas sus preocupaciones. Ella le pregunta por qué le importa tanto el caso, y Robert insiste en que necesita saber quién fue realmente el Zodiaco. Más tarde acuerda reunirse con Bob Bone, quien sugiere hablar en su casa. Durante la visita, Robert menciona The Most Dangerous Game, una película relacionada con los mensajes crípticos del asesino. Pregunta por un rollo de película que Rick Marshall supuestamente le entregó a Bob, pero este afirma que Rick se lo llevó de vuelta en 1972. Robert entonces muestra un cartel que Rick presuntamente dibujó, señalando el parecido de la escritura con la del Zodiaco. Para su mayor sorpresa, Bob admite que él mismo dibujó el cartel. Inquieto, Robert sugiere marcharse, pero Bob insiste en llevarlo al sótano para buscar la película. Abajo, Robert escucha crujidos y nervioso pregunta si Bob vive solo. Bob responde que sí y comenta la fecha de la película, especulando que el Zodiaco pudo haberse inspirado en ella. Aterrorizado, Robert intenta salir, pero descubre que la puerta principal está cerrada. Bob la abre lentamente y Robert se marcha en su automóvil como si estuviera siendo perseguido. Al llegar a casa, encuentra el lugar vacío y una nota de Melanie informándole que se ha ido con los niños. Devastado pero decidido a continuar, Robert visita a Linda en la cárcel y ella confirma que Darlene conocía a Lee. Robert corre a la comisaría para mostrarle el informe a Jack, pero este lo descarta y da por concluida la investigación no oficial. En las semanas siguientes, Robert continúa obsesionado con el caso y termina perdiendo su empleo en el Chronicle. Tiempo después, Melanie lo visita y le entrega un paquete. Le dice que los niños lo extrañan y le suplica que deje todo atrás. Tras su partida, Robert abre el paquete y encuentra la licencia de conducir de Arthur Lake Allen. En plena madrugada, corre a la casa de Dave y lo despierta, provocando su evidente molestia. Sin embargo, cuando Robert menciona el nombre de Arthur, Dave le permite entrar. Robert revela que el cumpleaños de Arthur es el 18 de diciembre, la misma fecha en que el Zodiaco llamó a Melvin Belli en su casa.
Dave admite entonces que Arthur le envió una carta años atrás, ofreciéndose a colaborar con la investigación. Al día siguiente, ambos se reúnen nuevamente y revisan todo el caso paso a paso. Robert repasa fechas, cartas y conexiones, señalando que Arthur vivía a escasos metros de Darlene. Dave comienza a aceptar que Arthur podría haber sido realmente el Zodiaco, pero reconoce que no existe evidencia suficiente para presentar un caso sólido. Le pide a Robert que termine de escribir su libro. Le agradece todo su esfuerzo y se marcha. El 20 de diciembre de 1983, en Vallejo, Robert sigue a Arthur hasta una ferretería y finalmente queda cara a cara con él. Ambos se observan durante varios segundos en silencio hasta que Robert se da la vuelta y se aleja. 7 años y medio después, en Ontario, el libro Zodiac de Robert se ha convertido en un éxito de ventas. George Bauer, quien ha reemplazado a Jack, se reúne con Michael Mayo en un aeropuerto. Se presenta y le muestra una serie de fotografías, pidiéndole que identifique al hombre que le disparó. Sin dudarlo, Michael señala a Arthur, afirmando estar seguro, pese a que la última vez que lo vio fue el 4 de julio de 1969. Tras esta identificación, las autoridades programan una reunión para imputar a Arthur por asesinato. Sin embargo, Arthur sufre un ataque cardíaco fatal antes de que pueda ser acusado formalmente. En 2002, un perfil parcial de ADN obtenido de una carta del Zodiaco, con 33 años de antigüedad, no coincide con Arthur, aunque los investigadores se niegan a descartarlo como sospechoso. En 2004, el Departamento de Policía de San Francisco desactiva oficialmente la investigación del Zodiaco. Aún así, el caso permanece abierto en otros condados, donde Arthur Leigh Allen continúa siendo el principal y único sospechoso. Dave se retiró en 1989 y fue oficialmente exonerado de las acusaciones que afirmaban que él mismo había escrito una carta del Zodiaco. Paul falleció en el año 2000. Robert vive actualmente en San Francisco. Mantiene una relación sana con sus hijos y asegura que no ha vuelto a recibir llamadas anónimas desde la muerte de Arthur. Espero te haya gustado el video.